Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema bastante complejo, la psicología de los perversos narcisistas. Un tema intenso, sin duda. Sí, y para guiarnos en esta exploración, usaremos el libro Los perversos narcisistas de John Charles Boucher. Un libro que no se queda solo en la descripción, sino que busca, digamos, desenterrar las raíces de la perversión mental en general. Ah, interesante. Sí, esa fina línea entre lo normal y lo que ya es perversión, ¿verdad? Exacto, una línea a veces muy borrosa. Totalmente. ¿Y por dónde empezamos a desentrañar todo esto? Bueno, el libro parte de un concepto clave, la pulsión, familiarizado con eso. Algo he leído. Vale, es como, digamos, energía psíquica que nace de nuestras necesidades, deseos, incluso aversiones. Ya como una olla a presión. Y sí, Entiendo. llena de vapor que necesita salir. Exacto. Y el libro usa un ejemplo un poco fuerte, ratones que reciben descargas eléctricas. Uy, Para liberar esa tensión se vuelven agresivos, incluso se autolesionan. qué barbaridad. Entonces, todos somos como ellas a presión buscando escape, pero la diferencia, claro, es que los humanos desarrollamos formas más sofisticadas de gestionar esa energía. Cierto, en vez de gritar a tu pareja, sales a correr o... Te pones a cocinar, exacto. La cosa es que la gente sana busca salidas constructivas. Ajá. Y aquí viene lo interesante. El perverso, a diferencia del neurótico, no reprime esas pulsiones. ¿Y qué hace entonces? Usa otros mecanismos para no afrontar la responsabilidad. Como la negación. Bingo. Boucher pone el ejemplo de Jeanne, a la que le diagnostican cáncer, pero ella simplemente se niega a aceptarlo. Es duro, claro. Pero ¿cómo concretamos esto con la perversión? Piensa en Frank, un caso del libro. Manipula su entorno para dar una imagen perfecta, incluso difama a su pareja Magali para quedar bien. Uf, qué fuerte. Desplazamiento de culpa en toda regla. Entonces, usa la negación para no ver sus defectos y luego los proyecta en otro. Clavado. El libro lo llama clivaje, splitting en inglés. El perverso divide su personalidad, la parte buena, la muestra, la mala, la proyecta. Como Jekyll y Hyde. La mejor analogía. El perverso quiere verse bueno, así que su lado malo va hacia afuera. Empiezo a ver cómo esos mecanismos, que en principio son normales, se distorsionan para hacer daño. Y aún hay más. El libro habla del poder de las palabras. Ahí es donde se pone turbio, ¿no? Mucho. Boucher explica que los perversos narcisistas son maestros de la manipulación del lenguaje, dobles sentidos, paradojas, contradicciones, para confundir y controlar a la víctima. Suena retorcido. Lo es. Juan, otro caso del libro, vivía con Andrea que lo llenaba de te quiero, Yeah. pero muchas veces eran tácticas manipuladoras, no afecto real. Es que confunde mucho, piensas que es amor sincero. Y es un cálculo frío. Esa comunicación paradójica, como la llaman Bateson o What's a la Week, crea en la víctima una sensación de irrealidad constante. Debes de acabar dudando de todo. Totalmente. Si bien otro caso, su pareja le inventó una herencia usando esa comunicación para convencerlo, el impacto fue brutal. Es que es muy fácil manipular la percepción, sobre todo si confías en la persona. Y los perversos aprovechan la vulnerabilidad. El libro habla de la parexcitación, una defensa que nos protege de estímulos, pero ellos la usan para bajar tus defensas antes de atacarte. Es jugar sucio. Totalmente. Pero- Juan lo sufrió con Andrea en un momento vulnerable. Ella le soltó. Eres tóxico. De la nada. Qué cruel. Lo es, pero para entender esa crueldad hay que profundizar en la vulnerabilidad del propio perverso. Tienen alguna. No son solo monstruos sin corazón, ¿no? Claro que no. El libro explora cómo muchos perversos tuvieron una crianza deficiente que frenó su desarrollo psicológico, lo que genera inseguridad y una necesidad constante de validación. Entonces, hacen daño para tapar sus propias carencias. En cierto modo, sí, proyectan su propia inadecuación en los demás. Esto conecta con el duelo imposible, la incapacidad del perverso para procesar la pérdida o el dolor de forma sana. ¿Cómo? Mira, Vanessa, otro caso. Sus padres nunca lloraron la muerte de su hermana mayor, intentaron reemplazarla y eso marcó a Vanessa. Veo un patrón. El trauma y la pérdida son clave en la formación del perverso. Clave. Y por ese desarrollo incompleto, les cuesta formar relaciones genuinas, ven al otro como un objeto para satisfacer sus necesidades, no como alguien con valor propio. Hemos visto sus pulsiones, manipulación, vulnerabilidades. Y las víctimas. ¿Cómo se defienden de esto? Esa es la pregunta clave que abordaremos a continuación, cómo romper el ciclo de manipulación y, bueno, recuperar las riendas de tu vida. Salir de las garras de un perverso narcisista no es, digamos, un paseo por el parque. Y suena complicado. Y tanto, recordemos que son expertos en explotar tu necesidad de reconocimiento, de aprobación. Saben dónde darte, han invertido mucho tiempo en ello
¿Y qué puedes hacer para romper con eso? Lo primero, fundamental, es darte cuenta, ser consciente, detectar las tácticas, los dobles sentidos, la culpabilización, esa comunicación paradójica. Una vez identificas el patrón, es más difícil caer. Como pillar a un estafador, ¿no? Exacto. Y al igual que con ellos, hay que poner límites, decir no, alejarte de conversaciones que te huelan mal, limitar el contacto. Claro, pero si es alguien del trabajo, de la familia. Ahí está la clave, por eso es vital buscar apoyo externo, amigos, familia, un terapeuta, alguien que te dé una perspectiva objetiva, que te recuerde tu valor. El libro también habla de gestionar las secuelas emocionales, ¿verdad? No solo escapar, sino sanar el daño. Totalmente, ahí entra el duelo, la gente pasa por ira, tristeza, incluso el libro habla de casos con síntomas de estrés postraumático como Estela, que tenía un jefe narcisista. O sea, dejarte sentir esas emociones, procesarlas, es clave. Exacto, no reprimas ni minimices lo que vives, esos sentimientos son válidos y trabajarlos forma parte de la sanación. Tiene sentido. Pero ojo, y esto puede sorprender, el libro desaconseja confrontar al perverso directamente. En serio, uno pensaría que poner las cartas sobre la mesa sería lo natural. Pues no, los perversos narcisistas rara vez entran en razón, de hecho, usan la confrontación para manipular más. Echar leña al fuego, vaya. Totalmente. El libro habla de Santiago, un jefe manipulador, solo cede ante la amenaza de acciones legales, la razón y la empatía no funcionan con él. Es frustrante, parece que la víctima tiene pocas opciones. Una de las más poderosas es dejar de buscar la validación del perverso. Ahí está su control. O sea, recuperar tu autoestima al margen de lo que ellos digan. Sí, reconocer que tu valía viene de ti, no del espejo distorsionado que ellos te ponen delante. Un mensaje muy potente, pero el libro va más allá, ¿no? Habla de la compasión y no solo por la víctima. Aquí Bouchot nos lleva a terreno pantanoso. Dice que entender el origen del perverso, el trauma que él mismo ha vivido, puede llevar a la compasión incluso por él. Entiendo la idea, pero suena a justificar su comportamiento, ¿no? Ojo, el libro no minimiza el daño. La compasión aquí nace de entender que ellos también son producto de algo. No se trata de perdonar, sino de ver que tras la máscara hay un ser humano herido. Como si se vieran atrapados en su propia prisión, ¿no? Exacto. Y esa es la reflexión final. Puede la comprensión de sus raíces, del trauma que los define, llevarlos a cambiar. Una pregunta potente, como si se planteara la posibilidad de redención, incluso para quien ha hecho tanto daño. Complejo, sin respuesta fácil. Hemos visto lo regados que están esos patrones, pero tal vez, al iluminar la oscuridad, al entender los mecanismos, podamos empezar a desatar los nudos que atan a víctimas y perpetradores. Una imagen muy visual. No solo exploramos la perversión, sino que buscamos una salida del laberinto, un camino a la sanación. Y ese camino empieza por la conciencia, por comprender. Cuanto más sepamos, mejor podremos protegernos y apoyar a los afectados. Este viaje al mundo de los perversos narcisistas ha sido intenso. Espero que nuestros oyentes se lleven no solo el conocimiento, sino la esperanza de que la sanación existe. Si hay algo que me gustaría que nuestros oyentes recuerden, es esto. Comprender estos mecanismos no se trata solo de reconocer la perversión en los demás, sino también de comprender nuestras propias vulnerabilidades y tendencias hacia la manipulación. Todos tenemos la capacidad para la oscuridad y la luz dentro de nosotros. La clave es ser conscientes de esas sombras, iluminarlas y elegir un camino que conduzca a la empatía, la compasión y la conexión genuina. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Recuerden que el conocimiento es poder, y con ese poder viene la responsabilidad de utilizarlo con sabiduría para nuestro propio bien y el de quienes nos rodean. Hasta la próxima. Lo más importante es que no están solas, que hay salida. Reconocer las tácticas, poner límites, buscar apoyo, son pasos clave para sanar. Y luego está eso de la compasión por el perpetrador. Entiendo la lógica, pero no es como justificarlo. El libro no minimiza el daño. Para nada, la compasión aquí es entender que ellos también son producto de algo, no es perdonar, sino ver que tras esa máscara hay un ser humano herido. Atrapado en su propia prisión, ¿no? Y esa es la gran pregunta que nos deja Bouchot. ¿Puede la comprensión de sus raíces, del trauma que los marca, llevarlos a cambiar? Es una pregunta que, te deja pensando, ¿eh? Plantea la posibilidad de redención incluso para quien ha hecho tanto daño. Compleja, sin respuesta fácil, ya hemos visto lo arraigados que están, pero tal vez al entender los mecanismos, al iluminar la oscuridad, podamos empezar a desatar los nudos que atan a víctimas y perpetradores. Una imagen muy potente. No solo exploramos la perversión, sino que buscamos una salida del laberinto, un camino hacia la sanación. Y ese camino empieza por la conciencia, por comprender. Cuanto más sepamos, mejor nos protegeremos y ayudaremos a los afectados. Este viaje al mundo de los perversos narcisistas, ha sido intenso. Espero que nuestros oyentes se lleven no solo conocimiento, sino la esperanza de que se puede sanar. Si hay algo que me gustaría que nuestros oyentes recuerden, es esto.
Comprender estos mecanismos no se trata solo de reconocer la perversión en los demás, sino también de comprender nuestras propias vulnerabilidades y tendencias hacia la manipulación. Todos tenemos la capacidad para la oscuridad y la luz dentro de nosotros. La clave es ser conscientes de esas sombras, iluminarlas y elegir un camino que conduzca a la empatía, la compasión y la conexión genuina. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Recuerden que el conocimiento es poder. Y con ese poder viene la responsabilidad de utilizarlo con sabiduría, para nuestro propio bien y el de quienes nos rodean. Hasta la próxima.